Este viernes es un viernes muy especial aquí en la Coordinación de Bibliotecas del Instituto Municipal de Cultura y Educación, la coordinación de las 18 bibliotecas públicas de Torreón, porque tenemos nada menos que a el cronista vitalicio de la ciudad de Torreón, doctor en Derecho, exdirector de la Facultad de Derecho, magistrado, ha tenido distintos cargos en el Poder Judicial y hay no más 30 libros, es el autor de 30 libros, sospecho que no dormía, o no duerme. Yo tuve el honor de darle clase a 2 de sus 3 hijos en la escuela Carlos Pereira, y tengo también el honor de ser compañero en un programa que se llama Ánimo Laguna. Él participa los jueves, yo participo los viernes. ¿Cómo está, mi querido amigo del doctor? Muy bien. Sí, Maestro, y en viernes, que un abogado venga en viernes aquí a la tarde, en la tarde a la biblioteca, pues habla de una disciplina, de un compromiso, de una actitud que no cualquiera. No, pero ya estamos acostumbrados. Hoy les decía que ayer jueves tuve clase a las 7 de la mañana en la Facultad de Derecho. De ahí me fui a la toma de protesta de un grupo de abogadas de Gómez Palacio. De ahí me fui al programa de Ánimo Lagunero, ¿verdad? Y luego en la tarde a dar una plática, una conferencia al archivo municipal. Así que ya estábamos curtidos. Sí, cómo no. Y aparte, pues, insisto, fue director de la Escuela de Derecho y Facultad de Derecho varios años. Yo estudiaba en la Facultad de Ciencias Políticas y al lado en la Facultad de Derecho estaba de director don Jesús Gerardo Sotomayor. Y les digo, es autor de 30 libros. Algunos son de derecho, propios para especialistas en jurisprudencia, en derecho, en ciencias penales, de todas las disciplinas afines, pero hay otros que son de cultura general muy interesantes. Y las 18 bibliotecas del INSE, por ejemplo, recibieron este libro, que es un libro magnífico, Galería de Personajes Laguneros. ¿Por qué la parte de ser jurisperito, de haber trabajado en el Poder Judicial, de ser cronista de Torreón? Pues él, precisamente, antes de ser cronista, pues ya llevaba libros de historia. Yo le platicaba al doctor que este en particular me llamó mucho la atención, Magnicidios. Magnicidios, que es un libro sencillo, lo cual no significa simple, bien hecho, diáfano, con una claridad meridiana, que uno lee y lee hasta que lo acaba, se entera uno de muchos detalles de la historia y de la crónica. Oiga, ¿y qué se siente ser cronista? Ser testigo de los tiempos, y de los tiempos en corto, ¿no? No solamente de las grandes leyes de la historia que afectan las estructuras sociales, sino también de la microhistoria, como decía Luis González, la historia matria, no solo la historia patria, así cerquita, cálida, entrañable. Yo he seguido las lecciones que nos dejó Bernal Díaz del Castillo, aquel famoso cronista. Sí, cómo no, historia verdadera de la conquista de... Exactamente. Yo me he dedicado a difundir la historia de Torreón y en parte también de La Laguna, pero principalmente de Torreón. Hemos estado precisamente en estos días, se celebra hoy, o hace 130 años que se elevó a Torreón al rango de villa. Les digo yo que Torreón, y es muy importante que lo conozca la gente, atravesó por varias categorías políticas. Por ejemplo, fue rancho, fue hacienda, fue congregación, fue estación y colonia, villa y ciudad. Y en cada una de ellas, hoy, el día de ayer estuve con un grupo de magistrados del estado de Durango y comentábamos, porque yo escribía algo sobre Gómez Palacio en el periódico, una nota de hora que celebró su aniversario
como ciudad. Y me decían, oiga, Gómez no pasó por todas esas categorías políticas, llegó como ciudad y se quedó como ciudad. Pues sí, efectivamente, todos los tiempos y todo como se ven. Pero Torreón no, Torreón sí fue rancho, fue hacienda, fue congregación, fue estación y colonia, villa y ciudad. Y ahora estamos celebrando precisamente 130 años de Torreón como villa. A mí me dicen, ayer me decían en una plática en el archivo municipal, que por cierto está haciendo muy buen papel la señora directora, Cintia, porque está llamando gente para que hable de la historia de Torreón. Yo ayer les comentaba que Torreón en esa época, estoy hablando de fines del siglo XIX, Torreón, por ejemplo, en la materia industrial, la constancia, la fe, la unión, claro, la amistad, todas esas industrias que se establecieron. Con nombres de virtudes. Bueno, precisamente yo señalo en el libro de Anales de Torreón, yo les digo que yo creo que se pusieron esos nombres para que hubiera una gran solidaridad entre nosotros los torreonenses, ¿verdad? Y después de eso, yo les digo, empezaron los bancos a fines del siglo XIX, establecerse en Torreón. En un momento dado hubo 6, 7 bancos. Los comercios, no se diga. Yo les señalo que desafortunadamente para Lerdo, la ciudad de París y el puerto de Liverpool se crearon en Lerdo. Pero cuando vieron el auge de Torreón, se vinieron para acá, para Torreón. Yo comento y les decía yo, sin ánimo de presunción ni nada, que a mí me invitó una vez el señor presidente municipal de Torreón, sin ser yo cronista, el actual gobernador, me invitó a una comida con el embajador plenipotenciario de Rusia en México. Y yo le platiqué en ese entonces que aquí en Torreón había consulados. Había el consulado chino, el japonés, el americano, el francés, el libanés, etc. Y me dijo, licenciado, eso tengo que estudiarlo bien, a investigar, porque consulados en muy pocas ciudades de la República se establecieron. Si a la fecha tenemos en Guadalajara y en Monterrey, dice, fíjese usted, me está hablando de 1880, 1890, pues no, sí, aquí estaba. Sí. ¿Por qué? Le digo, pues porque le voy a dar un antecedente, le digo, ¿por qué Torreón fue una plaza que asediaban todos los revolucionarios? ¿Por qué? Porque aquí había mucho dinero por el algodón, el cultivo del algodón. El oro blanco. El oro blanco. ¿Por qué? Porque Torreón, sus vías de comunicación, caray, ese tren central, el ferrocarril central y el ferrocarril que llegó en 1883, el año que murió Karl Marx. Exactamente. Sí. Y el otro, el internacional, 1888, el establecimiento del tranvía. Todo eso Torreón lo hizo como villa, ¿verdad? Una cosa que se fue para arriba. Yo les decía, porque me hicieron una pregunta muy interesante, me decían que ¿por qué el primer presidente municipal de Torreón, don Antonio Santos Coy, que venía de Saltillo, que por cierto les di a conocer que uno de sus descendientes me comisionó para que les dijera al archivo que el archivo personal de don Antonio lo querían donar al archivo municipal de Torreón, cosa que es una situación pues muy especial, claro. Y lo vamos a hacer. Y yo les comentaba, bueno, a don Antonio le tocaron 3 meses como presidente. De ahí para adelante, don Carlos González Montes de Oca, Francisco Villanueva, González Navarro, a ellos les tocó precisamente el que fuera por un año, nada más. No es hasta 1919, ya cuando Torreón era ciudad, cuando suben a 2 años el periodo para el presidente municipal. Y luego, más adelante, ¿verdad?, llegan ya a los 3 años, que luego ya en fechas recientes tenemos nosotros que Cermeño, don Jorge Cermeño Infante, Eduardo Olmos Castro y el mismo señor gobernador Riquelme, ¿verdad?, les tocó un periodo de 4 años como presidentes. Ya volvió a 3 años. Pero con la posibilidad de reelección.
Ah, claro. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Sí. No, por ejemplo, don Carlos González Montes de Oca, Ujú. ¿verdad? Era coronel, ¿verdad? Coronel, exacto, Sí. de aquí de Viesca. Ujú. El coronel estuvo 2 años nada más como presidente, ¿verdad? Pero hubo quien que estuvo exactamente 7 años como presidente municipal. Entonces, era una cuestión, yo les decía, bueno, pues no seguían más que las líneas de don Porfirio Díaz, ¿verdad? Porque es la época que le tocó a don Porfirio Díaz estar Claro. como presidente de la República. Entonces, hay muchas cosas que nosotros como cronistas debemos dar a conocer al pueblo, ¿verdad? Para que sepan. Yo quiero decirle, maestro, que estoy con una campaña de estar yendo a las escuelas primarias. Ya fui a la escuela del Centenario, a la Alfonso Rodríguez, a la Coahuila, Pues son escuelas históricas. acabo de ir a la España, Ujú. estuve en el Colegio Mijares. También. La directora, la coordinadora de la Secretaría de Educación en el Estado, la maestra Flor Rentería, Ajá. me está programando. Les digo bueno. yo que el martes de esta semana, estuvimos en la Escuela España. Digo que para mí fue una impresión ver a 200 niños sentados de quinto y de sexto de primaria. Pero más impresión fue el que cuando aprovecho yo que 25 o 30 minutos de exposición y les digo, miren niños, ya hablé mucho, mejor pregúntenme. Ya me arrepentí de haberles dicho. Más de 25 criaturas haciéndome preguntas. Por ejemplo, me decía, oiga, usted dijo que algún historiador dice que Torreón fue la segunda ciudad que hubo luz eléctrica en la República. Le dije, bueno, les aclaré que Parras, al parecer también, fue la segunda que vino Tomás Alva Edison a Parras. Ujú. Le digo, pero bueno, vamos a decir que Torreón. Dice, ok, dice una chiquita. Pero ¿cuál fue la primera? Ah, pues México. Ah. Oiga, ¿cuántas epidemias hubo en Torreón en aquellos años? Oiga, esa pregunta sí la remití a un libro mío porque me dice un muchachito, ¿quiénes fueron los primeros habitantes de Torreón? Le dije, mira, eran jornaleros que venían de ranchos cercanos al rancho de Torreón, con don Leonardo Zuluaga. Ujú. Y su esposa Beatriz. Exactamente. Le digo, pero en la parroquia de Viesca, le dije, yo obtuve los nombres de las primeras personas que se bautizaron ahí y que nacieron aquí en el rancho, como le decían los jornaleros, en el rancho del Torreón. El Torreón, no le decían Torreón, Torreón. Sí. Digo, ahí vienen los nombres, dije, no los traigo de memoria. Me dicen, otra pregunta, ¿cuál fue las primeras casas que se construyeron en Torreón? Dije, mira, yo tengo y doy el dato de que la primera construcción que hubo en Torreón, aparte del Torreón, que lo destruyó una avenida del río Nazas, junto con las cuadras que tenían ahí, Así es. digo, fue precisamente una situación que se presentó, ¿verdad? Que hicieron la casa que conocemos como la Casa Colorada, Ujú. por los ladrillos colorados que tiene. No fue casa habitación, pero ahí servía para las compuertas del agua del río que venía, para distribuir los Y canales. que en años recientes se le encomendaron al doctor Terán Lira, ¿no? Terán Lira, que fue el Museo de la Revolución, Ujú. muy bien montado, por cierto. Yo tuve la oportunidad de estar con él ahí. Y que fue muy atacado porque él no estudió historia, era médico general, y pues algunos académicos pues se sentían agraviados por alguien que no había estudiado en una universidad la carrera de historia, pues ejerciera la crónica. No, pues bueno, yo Sí. tampoco. Yo, en No, mis libros, pero si usted lee, sí. siempre le pongo en el prefacio, Ajá. quiero aclarar que yo no soy historiador Ajá. ni investigador, soy narrador de la historia. Punto. Sí, porque luego... No, sí, sí, Piaget no era psicólogo y su influencia en la psicología es extraordinaria. No, a mí me parece incluso pedantería o esnovismo esas críticas. Pues el doctor Terán Lira, como mucha gente noble, pues aportó lo que pudo en función de los recursos que tenía y del conocimiento que tenía, y creo que con muy buena voluntad. Fíjese Pero que yo lo quiero interrumpir. sí.
Manuel Terán Lira, yo tuve la fortuna de conocerlo. Me invitaba mucho a programas que tenía de televisión. Sí, cómo no, cómo no. Yo era magistrado en ese entonces. Crónicas de la Laguna. Crónicas de la Laguna. Ajá. No era cronista, pero pues siempre me gustó. Y andaba también en las escuelas. Él ofrecía pláticas Sí, en las escuelas. Y era menos el señor. Mucho. Sí. Lo que pasa es de que, como se dice, ay, caray, muchas veces no soportamos, no admitimos el éxito de otra persona. Exacto. Digo, no debe ser así. Por ejemplo, ya ahora que falleció, yo sentí mucho, algún medio dijo, el cronista no oficial. Sí, pues no fue cronista oficial, pero, oiga, de la revolución, Ajá. yo creo que fue el que más datos nos ha dado Sí. acerca de la revolución mexicana. Y sus malquerientes le decían el doctor Terán de Lira. No, y Terán mentiras. Sí, Terán mentiras. No, yo sí, por ejemplo, a mí me hicieron una entrevista a un periódico de la localidad cuando falleció. Y claro, no doy a conocer, eso lo doy a conocer ahorita. Él, junto con don Pedro Rivas Figueroa, ¿Cómo no? me hicieron favor de presentar mi libro, La PBC, sus orígenes. Yo estudié en la PBC, mi secundaria y mi bachillerato, y escribí la historia de la PBC. Y los invité a los dos. Recuerdo yo que don Pedro Rivas, como 35, 40 minutos, hable y hable. Hasta le tuve que dar una patada, que ya, por favor. Y seguía don Manuel, el doctor. Entonces ya lo presentó la maestra de ceremonias. Y luego dijo, lo único que me acuerdo yo que dijo, yo le doy muchas gracias a Chuy por haberme invitado a presentar este libro. Porque yo soy egresado de la preparatoria de Venustiano Carranza. Él estuvo en secundaria y en la preparatoria. Sí. Dice, pero no puedo, y empezó a llorar. No pudo hablar por la emoción que le embargaba. Claro. Digo, ahí ve uno los sentimientos de la persona. Era genuino. Otra persona que estaba así era, ya también fallecido desafortunadamente, el licenciado notario público Carlos García Carrillo, el popular chato, como le decían. Él le hablaba a uno del Santos, de la PBC, no, deliraba. Son gentes que caray, como uno lleva muy adentro aquello. Yo quiero decirles, por ejemplo, y eso es presunción y es presumir, pero lo digo porque ayer me comentaban, oiga, licenciado, ¿es cierto que usted no gana un centavo como cronista? Yo sí, pero no le pagan como cronista. No. Oiga, pues exíjales. No. Y cuando a mí me designaron cronista, la primera ocasión cuando rendí mi protesta era el presidente interino Jorge Luis Morán Delgado, exalumno de la facultad, y me dijo, va a ganar muy buen dinero. Don Sergio Antonio ganaba muy buen dinero. Dije, no, yo no quiero. ¿Por qué no? Le dije, Torreón y La Laguna, mira, los llevo yo aquí, yo no quiero dinero. Y nunca pedí, ni he pedido, ni pediré un centavo. Gracias a Dios, pues yo me jubilé como magistrado después de 35 años en el Poder Judicial, 25 como magistrado, y me pagan muy bien. La universidad también, yo sigo dando mi clase, Derecho Agrario es una, y Derecho Notarial y Registral es otra. También dio Derecho Procesal, ¿no? En alguna época. No, de introducción al estudio del derecho. ¿Con el libro de García Maínez o de quién? Sí, con Eduardo García Maínez. Hermoso libro que él también escribió, Filosofía del Derecho. Filosofía del Derecho. Sí. Sí, pues son vivencias que tiene uno, ¿verdad? Que yo, por ejemplo, siempre quise dar la materia esa de introducción. Ayer le hicieron un reconocimiento en Saltillo al licenciado José Fuentes García, un gran jurista coahuilense. Fue mi maestro y fue él la persona que a mí me impulsó para ser juez en 1970, que empecé yo como juez en Acuña, Coahuila, juez mixto de primera instancia. Le hicieron un reconocimiento, me pudo tanto no haber asistido, pero tenía la conferencia aquí. Sí. Y pues ni modo, estar aquí. No, tiene todavía el don de la ubicuidad, o por lo menos de la bilocación, estar en dos lugares al mismo tiempo. Oiga, pero también su temple, doctor, porque
Como cronista no recibe un 5, bueno, ya los muchachos ni entienden lo que es un 5, ¿verdad? No recibe un peso y ahí está, y yo sé que hay gente que le molesta que usted sea cronista, como siempre cualquier personaje, por noble que sea, por preparado que sea, va a tener sus malquerientes, pero fue director de la Facultad de Derecho pues, en una época de mucha efervescencia. No. Si mal no recuerdo, cuando usted era director, el rector era Villegas Rico. Don Oscar Villegas Rico. Oscar Villegas Rico, y luego cuando él, bueno, él se religió, y luego, perdón que hable así, es mi opinión, es mi visión, quiso imponer a su cuñado Valeriano Valdés Valdés. Valeriano fue mi maestro. Y también. Los de Torreón no se dejaron, y hubo en toda la Universidad Autónoma de Coahuila, pues hubo reclamos, hubo protestas, y no llegó don Valeriano Valdés Valdés. Hubo una, ¿cómo diríamos? Una solución intermedia, algo concertado, pero usted era candidato a coordinador, ¿no? Fui coordinador. Sí, fue coordinador. Primero fui coordinador por decisión del Consejo Universitario funcionando por unidad. Ajá. Y luego ya por elección popular. ¿Cuál debe ser? Sí. Yo incluso cuando fui director de la hoy Facultad de Derecho, no era facultad. A mí me tocó elevar la rango de facultad a través de los cursos de posgrado que tuve, que se implementaron, pero sobre todo por una maestría en Derecho Laboral que establecimos. Y no querían. Alguien me dice que por favor escriba la historia de esas vivencias. Digo, no, todavía piso muchos callos. Sí, porque se tienen que serenar las pasiones. Don Oscar Villegas Rico. Que lo que sea, cada quien era un hombre muy culto y un extraordinario orador, Jurista de primera. Sí, ante López Portillo se aventaba, y López Portillo era un excelente orador. Y Oscar Villegas Rico también era hay un libro de la universidad con sus discursos. Sí. Precisamente cuando yo fui, que se promulgaron los códigos civil, procesal civil, penal, procesal penal. Cuando ya salíamos de la ceremonia, lo encuentro y voy a saludarlo. No obstante que estuvimos así en su gestión. Y lo invito a que viniera a Torreón a hablarnos del Código Civil. Me dice, ¿pero por qué me invitas? Porque usted hizo el Código Civil. Nada más por eso. A 9 de mañana. Sí, señor. Le hablé. Oye, ¿de veras? Sí. Pues ahí vino. ¿Él vive? ¿Ya murió? No, ya murió. Venía con mi hijo. Sí. Cuando ya terminó la conferencia, me invitó a cenar. Él y yo nada más. Y estuvimos cenando. Al término, dijo, vamos a tomarnos un coñac. Que no, le dije, porque me voy a acordar de todo lo que me hizo. Y suelta la carcajada. Ándale. Está bueno. Entonces me dice, oye, qué bien me atendiste. Mira, estaba así 150, 200 abogados. Televisión, radio, la prensa. No, yo estoy contentísimo. Estoy molesto conmigo por el trato que te di como rector. Le digo, no se mortifique, licenciado. Le digo, dispénseme lo que le voy a decir, pero ¿qué me hicieron? Dije, nada, soy magistrado. Así es. ¿Qué me hicieron? Nada. Sí. Y ya se me queda viendo. Dice, ¿sí sabes que a mí me envenenaron en contra tuya? Sí. ¿Y sabes quién? Sí, señor. Fulano. Yo también sé quién, pero nos callamos. Sí, no, pero pues digo, son cosas que pasan y uno debe de seguir. A mí como director de la facultad, a mí me balacearon como 3 veces. Es que había balazos, hubo hasta un homicidio. Sí, un muchachito. El mexicano, ¿no? Mexicano, ahí en Coordinación. Yo en alguna época, con una corta temporada, estuve a cargo del Cineclub de Ciencias Políticas y alguien me decía, mañana no puede haber nada. ¿Por qué? Porque va a haber elecciones en derecho, y son los que tenemos que ver. Y empezaban los balazos. A mí me tocó, yo fui director en esa época. Se había lanzado Manuel de Jesús Landeros García y Felipe Fraire. Sí, cómo no. Se lanzaron los dos. Estábamos en el conteo de los votos, nos empezaron a oír, y le digo yo al celador, que eran unos celadores, no recuerdo. Le digo, oiga, vaya a decirles que no estén con los cuates. Y se fue y dice, no son cuates, son balazos. ¿Cómo?
Sí, una cosa tremenda. Yo hablé, era director de la Policía Municipal, don Jorge Serna Ramírez, Claro. y le hablé a don Jorge. Don Jorge dijo, sí, ya sé para qué me habla. Dice, tengo suspendido el tráfico de la Colón a la Confort. Él también fue coordinador, ¿verdad? No, No. no, Gilberto Serna. Ah, Gilberto. El licenciado. Sí. El licenciado. Que renunció, amigo. No le gustó, renunció, sí, se fue antes de tiempo. Fue magistrado, fue procurador general de justicia. Así es. Aquí viene en el libro, Gilberto, que fue un personaje muy grato. Y cuando usted salió, pues llegó el desorden ahí, porque me acuerdo que hasta hubo una facultad de Derecho en el exilio. Sí. Que estaba con don Manuel García Peña. Manuel García Peña, que también era un hombre muy culto. Muy culto. Hablaba varios idiomas, de la generación de Miguel de la Madrid, allá y de los alumnos más aplicados, Manuel García Peña, y luego el señor Landeros contra él. Había dos facultades de Derecho y luego una elección que por una diferencia mínima escogieron a... Yo tuve muy buena relación con don Manuel García Peña. Pues como no, los dos cultos, los dos preparados. Él hablaba muy bien el francés. Y cantaba ópera. Lo poníamos a cantar en francés. La vida en rosa, recuerdo muy bien. No, le encantaba a don Manuel García Peña. Pero pues tuvimos esa fricción ahí. Pero no se compuso todo. Claro. Se compuso todo. Ya como la coordinación, yo recuerdo, pues caray, casi, no a diario, pero sí cada semana nos pasaba algo, nos apedreaban, nos balanceaban, muchas cosas. Ahora que rindió, no, que tomó posesión la coordinadora de la Universidad Autónoma de Coahuila, la señora Sandra. El rector, el ingeniero Hernández Vélez, comentó de los años aciagos de la Universidad en Torreón. Dijo, y nos tocó a Manuel Medina, Jesús Sotomayor y a mí. Dice, entonces, dice, yo cuando tomé posesión como coordinador, dice, me tuvieron secuestrado 6 horas. Dice, porque llegaron con pistolas y balazos y todo, a coordinación. Y así era como se hacían las cosas, desafortunadamente. Y digo que no hablamos porque, caray, el porrismo casi era una cosa oficial. Dígame a mí que me mandaron al sanatorio por ser consejero universitario por la Libre, gané las elecciones, y a mi compañero de fórmula también lo mandaron al hospital, pero hubo una protesta fuerte en ciencia política y por lo menos un año estuvimos relativamente libres de porros, que no eran de ciencias políticas, que claro que ahí también había, pero llegaban de la Facultad de Contaduría, de Derecho y hasta de la PBC. Fíjese que yo conocí muy bien al director de aquel entonces cuando yo era coordinador, Samuel Aguilar. ¿Cómo no? Sí, bueno, que fue senador de la República. Él es economista, fue maestro mío de economía. Y en ese tiempo tuvo un problema él con un maestro, Hugo Andrés Araujo. Cercano a los Salinas. Fue diputado federal. A mí un día llegó y me dijo que tenía problemas, yo no lo conocía. Y le dije, no puede ser. Dice, y le hablé a Samuel, le dije, oye, no, hombre, no empecemos con hostigar a los maestros, vamos a ver cómo funciona, si te empiezan con sus grillas, porque decía que era de los del Morralito. Yo, no, pues vamos a dejarlos, a ver cómo. Total, muy agradecido. Un día me habla por teléfono y me dice, oye Chuy, ¿sí sabes que soy diputado federal? Sí, dije, sí, pues me dio mucho gusto. Bueno, nos acaba de llegar una iniciativa del señor presidente de la República, Carlos Salinas, sobre que se derogue la ley de reforma agraria y se establezca una nueva ley agraria. Le dije, qué interesante. Tú eres maestro de agrario, te voy a estar mandando todo lo que vayamos aprobando. Pues no hago el cuento largo, cuando ya se iba a promulgar la ley, yo ya tenía todo. Fue mi primer libro que le mandé a Porrúa y me lo aceptaron de inmediato, porque no había nada escrito al respecto. Así entre paréntesis quiero decirles que mandé hace meses, 4 o 5 meses, no recuerdo, un libro a Porrúa sobre el divorcio notarial, porque a los notarios podemos divorciar. Y nada más hay 5 estados o 7 estados en la República que tienen esa legislación. Y, por ejemplo, en Europa, España, Francia, lo tienen. En Latinoamérica, Cuba, Argentina, Brasil, Nicaragua, etc.
más en Latinoamérica que en otras partes del mundo. Y lo acabo de mandar, le decía yo al señor Porrúa, que no había nada escrito al respecto. Y a mí me llamó la atención, pues, como maestro de Derecho Notarial y Registral. Entonces, pues son los momentos que debe uno aprovechar, ¿verdad? Pero yo estoy muy agradecido con Hugo Andrés Araujo, precisamente ahorita que hablamos de ciencias políticas, porque gracias a él se elaboró ese libro. Él fue secretario de la Comisión Nacional, Confederación Nacional Campesina, y los hermanos Salinas de Gortari dormían en ejidos, poca gente lo sabe. Aquí en Batopilas. Batopilas, y también el Manantial, y bueno, Carlos Salinas de Gortari hizo el doctorado en Política Económica y Gobierno en Harvard, y su hermano hizo una maestría en la Universidad de París. Y hubo una época que los dos eran muy de izquierda. Es más, uno de los hijos de Carlos Salinas se llama Emiliano, en honor a Emiliano Zapata, y era de la izquierda sinófila, simpatizante de la corriente maoísta, línea de masas, que él lo vería que después fue pues un adalid del lo que diría el actual señor presidente de la República, el neoliberalismo. Pero son tiempos muy, muy interesantes. Oiga, pero a mí me gusta de este libro, que es una aproximación muy de carne y hueso, y un pedazo de pescuezo, con sangre en las venas y con hormonas en la sangre, a varios personajes de La Laguna, no solo de Torreón, esta sí es de La Laguna, de distintas épocas. Aquí viene don Manlio Gómez Uranga, que fue presidente municipal y fue jefe del PRI, en fin, don Nazario, Praxedis de la Peña, Manuel Huerta, Jacinto Fallaviesca, otro hombre muy culto, sí. El de Palabras de Poder, pero aparte escribió un libro de Administración Pública Federal, que le gustó mucho a Miguel de la Madrid Hurtado, ese libro. Y era a mí me hizo favor de prologarme la segunda edición del Derecho Agrario. Sí. Me lo prologó Jacinto. Ajá. Un gran lagunero. Quiero decirle que en este libro se comprende, pues, pequeña biografía de 101 personajes, como se decía y lo subrayo yo, de Torreón, de Gómez Palacio, de Lerdo, de Nazas, pero creo que de Nazas también, de Viesca, de Matamoros, de Madero, de San Pedro, ¿ah? Y ha tenido la trascendencia que me están pidiendo que escriba una segunda parte. Pues qué bueno. Porque yo he dicho que se me quedaron muchos en el tintero, muchos personajes. Lo que pasa es que aquí hicimos, se nos fue una persona, pero aquí hicimos que fueran puros personajes ya fallecidos. Incluso yo le decía al señor gobernador, como le decía a Carlos Román Cepeda, digo, ustedes están vivitos y ya van hasta la otra edición. Yo hablaba, por ejemplo, el otro día de que hay un personaje rascacielos. Sí, cómo no. Él sacó un libro también sobre eso, sobre personajes de La Laguna. Exactamente. Sí. Y alguien me decía, oye, no, como un personaje, pues sí, era un cómico, era un... Sí, yo como magistrado del Tribunal Superior de Justicia, en las fiestas de Navidad lo llevaba para que animara a ir de esto. Pero lo que pocos conocen, yo no lo conocía, hasta que empecé a investigarlo, que él junto con Paco Fernández Torres promovieron... Aquí está el busto sin nombre, aquí a escasos metros de la biblioteca. Bueno, es una pena que estén los bustos. Promovieron ellos que donaran el torreón de la Alianza, el torreoncito como le llaman. Que ese torreón se edifica, don Andrés Seppen es el que lo edifica, cuando la avenida del Nazas destruye el original. Y lo empiezan a construir. Yo digo que fue en 1870, otros historiadores dicen que 1879. Lo cierto es que ahí está. Y ahí están los restos de Zuloaga. Leonardo Zuloaga y de su esposa Beatriz. No, era María Luisa. María Luisa. María Luisa. Sí. Hoy en la mañana estuvo aquí
Eugenia Pris, que ella colaboró en la Dirección de Cultura hace varios años y fue a la Pereira a buscarme que fuera, porque iban a poner los restos de don Leonardo en el Torreón. Y sí fui, pues a esa invitación de una exalumna querida no la podía, y aparte era un acontecimiento de mucha importancia. Y no se le ha dado mucha difusión, no. Nada. Es que también a veces pesa mucho el partidismo y la ideología. Don Leonardo Zuluaga ciertamente era conservador. No, pero, y además, perdón que interrumpa, yo batallé para ponerlo como personaje lagunero en mis fueros internos. ¿Por qué? Porque él peleó contra los de Matamoros. Una pelea tremenda que tuvieron. ¿Por el agua? No, por la tierra. Ajá. Por la tierra fue una cuestión que precisamente eso dio pie a que don Benito Juárez García dictara el primer reparto agrario en la laguna. Les repartió las tierras de ahí de Matamoros. A ciento y fracción de familias. Les dieron de ese y luego después le dieron el agua. Pero fue una situación que pues a mí no sé qué me daba incluirlo, pero al fin recuerdo a alguien me dijo, oye, como haya sido, claro. Como dijo que él haya sido, como haya sido. Sí. Como dijo el papá de don Felipe Calderón Hinojosa, es la frase del papá del expresidente Felipe Calderón, haya sido como haya sido. Sí. Pues, bueno, pero él fundó el rancho del Torreón. Así es. ¿No? Pues efectivamente. Así es, y lo incluimos a don Leonardo porque pues el rancho del Torreón se debió a él lo fundó, él lo estableció aquí. Así es. Oiga, y luego buscó a alguien que ilustrara su libro, los dibujos son muy llamativos, y aquí se ve Durango y Coahuila, ¿no? Con los nombres de los personajes que aparecen. Eso sí, ya le tocó a los de el archivo municipal, ¿verdad? Pues hacerla todo lo de la pasta. Ajá, el actual ayuntamiento patrocinó este libro. El actual ayuntamiento, sí. Anteriormente, este fue 22, en el 21 presentamos un libro, Anales de Torreón, que me lo publicó la Universidad Autónoma de Coahuila. Precisamente yo había escrito con anterioridad un libro, Anales Laguneros, que recuerdo yo muy bien, le tocó a Carlos Román el hacer el publicar el libro. Él era el presidente municipal. Estoy hablando de 1992, creo. Sí, yo me acuerdo bien porque yo trabajaba en el Instituto Cumbres y el director general del Instituto Cumbres, el ingeniero Eugenio Grandío, pidió que la esposa del señor alcalde formara parte del jurado, y fue una orden que nos llegó el mero día, y claro que sí, a la esposa del señor Román Cepeda, era un honor. Sí, fue en aquella época. Yo recuerdo que un día le hablé, le dije, oye, ¿ya tienes el prólogo? Y me dice, fíjate que ordené que me ayudaran a hacer el prólogo, pero lo retaché. ¿Qué pasó? No le ponen que tú fuiste mi maestro. A mí me tocó darle clases en la Facultad de Derecho. Fue una generación que me tocó a mí de Carlos Román, Bernardo Segura Bursa. ¿Cómo no? Miguel Ángel Ruelas Talamantes. Periodista, y don Bernardo Segura también tuvo un puesto en la policía estatal. Sí, fue director de policía. Y él me dio clase a mí en ciencia política, y yo le di clase a su esposa Patti y a su hijo Bernardo. Sí, cómo no, es otra época. Y yo le di clase a 2 exalcaldes, de cuyo nombre no quiero acordarme. Ciertamente el exalcalde que usted menciona pues fue mejor que estos 2 exalcaldes. No, ahí Carlos Román. Sí, yo le digo, porque tantas cosas que se dicen y se hablan. Y le dije, ¿cómo quieres que se ponga eso, hombre? Van a decir, mira, ¿quién le dio clase? Bueno, pues es que tú me diste clase de agrario, me tocó a mí darles el derecho agrario. Miguel Ángel, les vuelvo a decir, Bernardo, él, ¿quién más? Octavio Enríquez, don Octavio Enríquez,
y no me acuerdo, fue una generación que eran mayores que yo todos. Yo creo que Carlos y yo íbamos ahí, o no sé. Es que poco antes de ustedes más bien, pues hubo una playa de Joaquín Sánchez Matamoros, Enrique Mesta, gente muy brillante y de formación autodidacta. Algunos de ellos fueron matemáticos, historiadores. Sánchez Matamoros tiene libros fascinantes de historia y de cultura en general, y tuve el gusto de conversar con él. Es ciertamente de otra generación. Y oiga, su libro está muy ameno, pero ahora para el 8 de marzo lo van a atacar, doctor, porque casi no vienen mujeres. Sí, sí vienen. Sí, pero... Hay un capitulito ahí de mujeres. Ajá. Precisamente, sí, sí, sí faltan muchas. Sí, se faltan muchas. Era la época y, como dicen, los crímenes son del tiempo y no de España, ¿verdad? No, yo hablo ahí, por ejemplo, de doña Hermila Galindo. ¿Cómo no? Sí. De algunas poetas, escritoras, que le dieron realce, sí, a la laguna en general, porque alguna fue de San Pedro, una otra de acá de Gómez, de Lerdo. Sí, y por ejemplo, de periodistas, pues viene don Alonso Gómez Uranga, Rosendo Guerrero, Juan Ceballos Aspe, Alonso Gómez Aguirre, es el papá de Gómez Uranga, sí. y de Alonso y de Manlio, ¿verdad? Y don Antonio de Juan Bels. Y las mujeres que menciona, pues son poquitas, pero todas significativas. Petra Herrera, Alejandra Cesgil Pámanes, Magdalena Briones, Adela Ayala, la gran poeta, Enriqueta Ochoa, otra grande, Magdalena Mondragón, Pilar Rioja, Hermila Galindo, que ya mencionó, y Mercedes Chade, ya saben, familiar de quién, de nuestro flamante director de la Camerata. Por ejemplo, me decían, oye, ¿no pusiste a, ¿cómo se llama? El señor director de la Camerata. Ramón Chade, porque no, está vivo y dije, no, lo vamos a poner. Por eso me han insistido mucho, que además hay muchos revolucionarios originarios aquí de la laguna que hay que ponerlos. Me dicen, no, pues no figuró tanto. No, ¿cómo no? Ellos fueron los iniciadores, claro, de todo esto. Efectivamente. Y a veces mejor que no nos pongan. Yo bromeo con mi estimada, admirada, querida amiga Marcela Pámanes. Repite las entrevistas que hizo, pero las repite cuando falleció la persona. Dije, ay, no vaya a repetir mi entrevista pronto, porque significa que acabo de fallecer. No, pero hay que, yo repito, como cronista, por ejemplo, lo que le decía de la visita que estoy haciendo a las escuelas primarias de aquí de Torreón, para enseñarles, y aparte les obsequiamos un cómic. Sí, lo vi en el periódico. Se lo voy a mandar el cómic. Sí. Ese cómic, cuando en el 17 a mí me dan la designación como cronista, y en una primera entrevista con algún periodista, le digo, yo tengo la preocupación de que los niños desde ahora empiecen a saber de la historia de Torreón. Y que a ver qué hacemos. Porque dicen, no, pues, que el libro de don Eduardo Guerra. No, digo, es pura letra, hombre. Digo, vamos a ver qué hacemos. Un cómic, porque ya les llaman cómics. Ya les llamábamos cuentos. Sí, monitos. Los cuentos, las revistas de monitos, era una tradición que los chiquillos que se portaban más o menos bien, iban con el papá a comprar el periódico una vez a la semana, y a cada chiquillo le compraban su revista de monitos. Todas tenían 32 páginas, me acuerdo muy bien, y había distintas editoriales. Yo iba a comprar el periódico a mi papá y, ándale, te compras un cuento. Los cuentes. Pues los cuentecillos. De Editorial Novaro, que eran las a colores y con historietas norteamericanas, y Editorial Beat u otras con historietas mexicanas. Pero sí. Hay mucho que hacer en este aspecto de la historia de Torreón, porque es muy rica la historia de Torreón. ¿Cómo no? Y para ser tan joven, por ejemplo, Saltillo tiene que 450 años, ¿no? Sí. Y Torreón pues tiene 112 años, 110, ¿no? En el 2007 cumplió su centenario. Sí. Entonces, cuando cumplió Torreón 100 años,
Acá cumplió el 115. Sí, yo ya era magistrado y en plática con el entonces presidente del Tribunal Superior de Justicia, el licenciado Gregorio Pérez Mata, Gregorio Alberto, me dice, oye Chuy, pues hay que hacer algo por los 100 años de Torreón. Y pues haremos un ciclo de conferencias. Sí, aparte de eso, hombre. A ver tú que pues escribes, ay, pues vamos a escribir la historia del Poder Judicial en Torreón. Y, ándale, échatela. Nosotros pagamos hicimos el libro, El Poder Judicial en Torreón. ¿Cómo empezó aquí en Torreón el Poder Judicial? Cuando cumplió 100 años. Claro. Entonces, pues sí llevamos muy adentro todo eso. Nos gusta, queremos, pero sobre todo difundirlo. Y más en los niños, difundirlo. Repito, yo me he sentido tan a gusto con los grupos que me ha tocado estar de quinto y de sexto año de primaria. Yo recuerdo, X gobernador, no vamos a dar nombres, cuando le platiqué de este proyecto me dijo, ¿y a qué grado le va a llevar el libro? Dije, a sexto. ¿Por qué a sexto? Pues es cuando ya saben escribir, leer mejor. No, digo, la historia de Coahuila se lleva en tercer año. No, el que en tercero no sabe uno nada. No, que sí, bueno, sí, está bien. Eso digo, ¿cómo será? Lo están regalando a los de sexto. Y pues así es, ¿verdad? Pero vamos a continuar. Afortunadamente un grupo de abogados patrocinó la elaboración de este libro, de este cómic, que está basado, y lo digo públicamente porque muchos me dicen, tu libro, el cómic de tu... No, que no es mi libro. Yo impulsé su publicación, pero ese es una copia, o más que copia, está basado en Eduardo Guerra, que es el primer... Sí, la historia de Torreón es el libro clásico de don Eduardo Guerra. El libro clásico, que digo, hay muchos otros. Y qué bueno que el archivo municipal se llama Eduardo Guerra, que está en la antigua casa de don Isauro Martínez. Ayer precisamente en la plática que estuvimos, el que hizo los dibujos en este texto es un señor que se llama Jesús Pérez Rivera, pero es más conocido como Libra. Él fue, no recuerdo cuántos años, pero arriba de 20 años, el que hacía los dibujos, los retratos hablados en la hoy Fiscalía General del Estado. Él hacía los retratos hablados. Se acaba de jubilar, pero él fue el que hizo esto, y precisamente él hizo un cuadro de don Isauro Martínez. Claro. Y yo le dije, oye, ese hay que obsequiarlo el año del 2023, que se cumplen 100 años de la casa donde está el archivo, porque era la casa de don Isauro. En la Acuña. Acuña, entre Morelos y Matamoros. Así es. Digo, y ayer lo obsequiamos. Bueno, lo obsequió él. Yo nomás fui portavoz de que él lo donaba para el archivo municipal. Digo, son gentes que quieren mucho a Torreón también. A mí no me cobró un centavo por hacerme eso. Al contrario, oiga, ¿qué más hay que hacer? ¿Qué? No, espérate, no haces eso ahorita por lo pronto. Pero hay que seguirle adelante y no claudicar ni hacernos para atrás por las críticas, todo lo que hay. Estamos en un mundo que alguien me dijo, no, un poco de quién, cuídate, Chuy, el lobo es el lobo, el hombre es el lobo del lobo. Sí, pues es una frase de Thomas Hobbes que toma de Terencio a su vez. Homo homini lupus, el hombre es el lobo del hombre. Del hombre. Sí. Pues qué grato, doctor, de veras, siempre se aprende de la gente sabia, y la gente sabia no es la que, insisto, tiene llena de información la cabeza, sino la que también tiene el corazón bien puesto, tiene amor por el terruño, valora las relaciones humanas, engrandece la comunidad, fortalece los valores que cohesionan a la patria chica. Y qué bueno que tenemos un cronista como el doctor Jesús Gerardo Sotomayor Garza, autor de 30 libros, con una carrera brillantísima en el Poder Judicial y también como académico de fuste. Y
Pues ya lleva 30. Cuando surjan nuevos, va a venir de nuevo, ¿verdad? Claro que sí. Ahorita estamos en mente. Sí. Es el aniversario número 100 de la muerte de Francisco Villa. Yo siempre he sido una persona que reconozco al general Villa, pero quiero hacer un Pero no lo idealiza. No. Quiero hacer un trabajo. Francisco Villa, el estratega y el gobernante. El estratega todos sabemos. Por ejemplo, cuando tomó Torreón, una de las primeras tomas de Torreón, la última, la del 16, les dijo a todos a su tropa, pónganles ramas de mezquite para que pareciera más gente. Y así fue. La prueba está de que el general, puta se me va el nombre, que estaba al cargo de aquí de las tropas federales en Torreón, cuando le dicen general, no eran 8,000, ni 6,000, ni 5,000, eran 800 hombres. Se dio un tiro, se suicidó. Dijo, ¿cómo me engañaron de esa manera? Pero eso, por ejemplo, también sale yo quiero hablar cuando fue gobernador de Chihuahua. Así. ¿Qué fue lo que hizo? Abrir escuelas para los niños. Acá en Canutillo, donde se fue a... Canutillo, Durango. Hizo una escuela. Tengo yo un librito del profesor Canutillo, que así le llamaban, porque fue el que hizo ahí, y que le dijo, yo quiero que los niños de aquí de Canutillo estén aquí, y vamos a promocionarlo en todos los pueblos y casas que circundan aquí a Canutillo, para que manden a sus niños. Yo quiero que los niños aprendan, que sepan. Y es una faceta desconocida. Claro. Por ejemplo, yo les digo, Torreón, ¿qué hizo Villa en Torreón? Aparte de la toma de Torreón y de casarse aquí en Torreón, que tengo, por cierto... Muchas esposas tuvo, era muy formal, ¿verdad? Con todas se matrimoniaba. Tengo el acta de matrimonio expedida por la Oficialía Primera del Registro Civil de Torreón. La pusimos en el libro de Anales de Torreón, precisamente. Pero él fue una persona que se preocupó por la gente. Sí. Se preocupaba por la gente. Muchos, es un asesino, fue un asesino. El robavacas. El cuatrero, el abigeo. Pues bueno, era la época. Insisto, crímenes son del tiempo y no de España. Y no de España. Y así, sí tuvo grandes defectos y fallas, sí, pero de que tenía el corazón lleno de amor por la gente. No terminé. Sí. Se me fue la idea. Ajá. Cuando él toma Torreón en el 14, impone como presidente municipal al ingeniero Andrés L. Farías. Y le dice, te voy a pedir varias cosas. La primera, vas a levantar aquí un monumento para Benito Juárez. Es el monumento que está ¿Todavía? en Plaza Mayor todavía, porque se inauguró en el 14 precisamente. El 21 de marzo, obviamente las logias masónicas hacen acto de presencia y la lámpara votiva. Exacto. Todo. Y luego le dijo, y vas a hacer un mercado. El Mercado Villa. Que ya no está. Y duró 90 años. Puso la primera piedra de la presidencia, que no se inauguró hasta el 2022, con don Celso Castro. Que era Palacio Municipal. Era Palacio Municipal, exacto. Sí. Digo, son cosas que debemos de conocer. Yo cuando lo he platicado es, oye, pero ¿a poco él ordenó el monumento? Sí, porque es reconocido nacionalmente ese monumento. ¿A poco él ordenó la construcción del mercado? Sí, pues por eso se llamó Francisco Villa, que cuando estuvo Carranza lo cambió y le puso, creo que Mercado Independiente, algo así. Sí. Y luego ya pues se va a Carranza y vuelve nuevamente a hacer el Mercado Villa, que duró 90 años. Fue una pregunta que me hicieron los niños, ¿por qué lo habían quitado el Mercado Villa? Sí, pues ahí está la presencia municipal. Sí, es lo que les comentaba la yo. Plaza Mayor. Y es una presidencia única en su género en toda la República. Y respetos para... Pues a Lalo Olmos le tocó, precisamente. Eso. Sí, bueno, sí, aunque él despachó la mayor parte del tiempo en el edificio del Banco de México, antes de ya poder cambiarse. Sí, porque don Homero del Bosque fue acá en la casa de Collado y Juárez. Exacto. Que en alguna época estuvo ahí en la Universidad Autónoma de La Laguna de Pedro Héctor Rivas.
Sí. Y ahora hay una serie de restaurantes. Sí. Sí. Sí he ido, me han invitado ahí, he estado pues por la curiosidad de ver cómo está. ¿Cómo no? ¿Verdad? Bueno. Pues hay muchas cosas, profesor. Y qué bueno. Yo estoy en la mejor disposición. Desafortunadamente en ocasiones, como la vez pasada, digo, es que es mucho ya, es mucho. Dice mi señora, ya descansa, por favor. ¿En qué año nació? ¿Se puede saber? Sí, ayer nada menos un magistrado de Durango me dijo, Chuy, ¿cuántos años tienes? Digo, 77. 77. Pues tú, ¿cuántos tienes? No, yo tengo 64. Dice, oye, pues no te rindes. Sigues para adelante y adelante y adelante. Pues ya, mira, allá. Me va a decir, Sí, el arquitecto Oscar Niemeyer, el genio de la arquitectura, vivió 103 años y agudo hasta el final. Aaron Beck, 100 años de la psicoterapia cognitivo-conductual. Pues con más razón, don Jesús Gerardo Sotomayor, que ahora ya tiene más tiempo para estrictamente la claro. academia. Aunque también es notario, la notaría Sí. 53 que está en la Rodríguez, Sí, en la es Rodríguez, la suya, ¿verdad? entre Matamoros y Allende. Insisto, no duerme. Oigan, dicen de don Luis Echeverría, que fue el presidente más trabajador que hubo, pero que como no descansaba, no reflexionaba, no ponderaba, ¿no? Y hay quien hasta lo calumnia que inhalaba ciertas sustancias para mantenerse No, activo. a mí me dice mucha gente que me conoce muchos años. Oye, ¿por qué estás tan tranquilo ahora? ¿Cómo tranquilo? Ya no vas a pachangas y no organizas las carnitas asadas que nos echábamos. No, pues es que no me da chance, ando en esto. Pues sí. Ahorita le decía de mi hijo. Que también es magistrado. Mi exalumno es magistrado ahora. Es el presidente del Tribunal de Justicia Administrativa en Coahuila. Así es. Y Erika está en Atención Ciudadana. Atención Ciudadana. Sí. Y Geraldine en el DIF, ¿verdad? Trabajando tiene a su cargo los centros comunitarios y tuve el gusto de saludarla hace un par de días que entró su mensaje cuando yo estaba con su hija. Sí. Eso es una sincronía junguiana. Hasta le dije, doctora, me asusto porque estoy con su hija y... No, es que no, se me fue. ¿Qué tenía ayer y qué tenía? Ay, Bueno, pero aquí estamos puestos. Y va a haber más. Él dice que varios personajes se le quedaron en el tintero y todos ellos gozan de cabal salud. Y va a haber más libros de todo tipo y nos va a venir don Jesús Gerardo Sotomayor a platicarnos de este libro que encuentra en las 17 bibliotecas de libre acceso, más en la biblioteca, que también depende del INSE, del Cerezo. Entonces, si usted lo quiere leer, aquí puede venir a las bibliotecas y hay varios libros del doctor Jesús Gerardo Sotomayor. Un placer, Al contrario, mi querido cronista. Estamos puestos aquí. Bueno, hasta pronto.